Nuevamente en este estudio que estamos transmitiendo, terminando de ver los temas que competen al libro que Dios me permitió escribir. Vamos a seguir estudiando Josué, porque parece que bueno, vamos a seguir grabando estas conferencias y terminando estos temas que estamos viendo. Vamos a continuar con Josué para todas aquellas mujeres, hermanas que han estado viniendo a Josué. Pues vamos a seguir estudiando, vamos a cambiar un poco la dinámica, porque ya ven que después de cada capítulo viene un cuestionario, pero ese cuestionario lo van a tener que resolver ustedes en sus casas. Pero bueno, nos quedan, según me acuerdo, 3 o 4 temas todavía, considerando el día de hoy, y terminamos de dar estos temas específicos en medio de esta pandemia que estamos viviendo y de este encierro, esta cuarentena. Y hoy vamos a ver el tema que se llama Sé agradecido. En momentos difíciles como estos es donde más tenemos que ser agradecidos con el Señor, porque ahí demostramos de qué estamos hechos. Además de que el ser agradecidos con Dios es un acto de adoración, y lo vamos a estudiar el día de hoy. Quiero que veamos y analicemos el texto en donde Jesús sana a 10 leprosos, y vamos a leerlo. Viene en Lucas 17 del 11 al 19 y dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, y dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí encontramos a 10 leprosos que fueron sanados. Sin embargo, solo uno regresó a darle las gracias. Esto está tremendo porque es el 1%, o sea, de 10, 1. Y tristemente vemos esto en la actualidad. Pocos son los que le agradecen al Señor por lo que Dios ha hecho en sus vidas, por lo que Dios les ha perdonado, por lo que Dios está haciendo en la actualidad, trabajando detrás de bambalinas, porque muchas cosas a veces no las entendemos. Pero vamos a ir analizando este texto, y lo primero que quiero que veamos es que en la Biblia la lepra es figura de pecado. Y vamos a ver esto ejemplificado en el rey Usías y en María y Aarón. Y vamos a ver primero cómo el rey Usías, a la edad de 16 años, él fue puesto como rey. Imagínate a los 16 años que te pongan como rey, pues no sabes ni bien qué onda. Sin embargo, vemos que él al principio se tomó de la mano de Dios, confió en Dios, caminó con Dios, hizo la voluntad de Dios, puso sus ojos en Dios, en hacer lo correcto. Y vamos a leerlo. Está en 2 de Crónicas 26 del 3 al 5 y dice así: De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Y dice el verso 4: E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová,
él le prosperó. Y vemos que él hizo grandes cosas, todo Dios lo prosperaba porque él estaba agarrado de Dios, confiando en el Señor. Sin embargo, tristemente, cuando ya fue famoso, cuando tuvo poder, cuando fue exitoso, su corazón se desvió. Y vamos a verlo desde el versículo 15. Dice, según Crónicas 26:15. Dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y dice, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Y sigue diciendo, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Esto es algo tremendo. Usías, siendo la autoridad máxima, digámoslo así, creyó que podía llevar a cabo funciones que a él no le competían. Solo a los sacerdotes que Dios había llamado de la descendencia de Aarón podían ofrecer incienso. Y él no le importó eso y usurpó de alguna manera la función de ellos. Y vean lo que sigue diciendo. Dice, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso, fíjense, hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Entonces vemos que por hacer algo que no le correspondía hacer, porque se ensoberbeció creyendo que podía hacer lo que él quería por ser el rey, usurpó unas funciones que solo le competían a los sacerdotes descendientes de Aarón. Y vemos entonces que por ese pecado de soberbia que él cometió, le brotó la lepra en la frente y fue leproso hasta el día de su muerte. Y vemos otra cosa muy curiosa. Dice que en cuanto le dio lepra, lo aislaron y lo apartaron y no podía juntarse con los del pueblo, ni siquiera podía congregarse en el templo. Entonces él fue aislado, fue apartado. Este es un caso de lepra por pecado, por eso vemos que la lepra en la Biblia es figura de pecado. Vamos a ver otro ejemplo en la vida de Aarón y de María cuando hablaron mal de Moisés. Vayan por favor a Números capítulo 12. Y aquí vemos otro ejemplo que nos habla de la lepra como pecado. Dice Números 12, verso 1. María y Aarón
hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Esto es algo tremendo, porque aquí vemos también que en su corazón había celos y había soberbia también. Y empezaron a hablar mal de su hermano. Sin embargo, su hermano fungía como un líder espiritual que Dios había puesto. Y claramente vemos que aquí Dios oyó lo que ellos estaban hablando en contra de Moisés. Y vemos después que describe cómo era Moisés, dice el verso 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Y vean lo que dice después. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hablar mal de un líder es hablar mal de Dios, porque Dios lo puso. Y es tremendo ver que cuando tú hablas mal acerca de un líder espiritual, no estás teniendo temor de Dios. Seguimos leyendo y dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa, como la nieve, y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Yo estoy segura que Aarón no fue o no le cayó la lepra encima, porque realmente se arrepintió. Él reconoció realmente que habían pecado, pero no así María. María estaba leprosa. Y vean lo que dice después, verso 12, dice, no quede ella ahora, o se está hablando Aarón todavía, dice, no quede ella como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Aquí más o menos nos describe cómo es la lepra, o sea, la carne casi estaba a flor de piel y por eso los tenían que aislar porque podían contaminar a otros. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Entonces vemos que también a María la tuvieron que aislar, la tuvieron que apartar para que no contaminara todo el pueblo. Pero vemos algo tremendo también. Por el pecado que ellos cometieron, se retrasó la promesa que Dios les había dado de entrar a la tierra prometida. 7 días tuvieron que esperar hasta que ella fuera sanada y entonces poder seguir adelante con su camino. Y esto nos habla de algo tremendo. Todos hemos pecado, Y ¿saben qué? Nos parecemos a los leprosos, porque nos tienen aislados, nos tienen en cuarentena,
en la casa para que no contaminemos a otros, entonces parece que los leprosos somos nosotros, y de alguna manera tenemos que reconocer que sí somos leprosos, que sí hay pecado en nuestras vidas. Y por ejemplo, vemos cómo en medio del pecado sobreabunda la misericordia, donde habita el pecado, sobreabunda la misericordia de Dios. Si seguimos continuando con la historia de los 10 leprosos, en primer lugar vamos a regresar a Lucas 17, por favor. Y vean lo que vamos a analizarlo más detenidamente. Ya vimos que la lepra es figura de pecado, pero vemos después que estos 10 leprosos, vean lo que dice el verso 12. Dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ellos no podían acercarse a las personas por lo mismo, porque los podían infectar. Entonces, de lejos, ¿qué hicieron? Dice el verso 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Hoy les digo que nos parecemos a los leprosos, que estamos encerrados, que estamos en cuarentena para no infectar a los demás. Y hoy tenemos que clamar también al Señor para que Dios tenga misericordia de nosotros, para que nos pueda limpiar de todo pecado. Sin embargo, Él ya lo hizo en la cruz del Calvario, pero muchos no nos acordamos de todo lo que nos ha perdonado. De esos 10, solo uno regresó para darle las gracias, y ese uno era samaritano. Y a los samaritanos, como dice aquí, Jesús los consideraban como extranjeros, o sea, no eran del pueblo de Dios. Vean lo que dice el verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. O sea, ¿cómo a los samaritanos los consideraban extranjeros? No los consideraban de parte del pueblo de Dios. Y entonces nos podemos preguntar, ¿por qué esos 9 que también fueron sanados de lepra no regresaron para darle también las gracias a Dios? Se entiende que esos 9 eran del pueblo de Dios. Y es triste ver hoy en día que hijos de Dios, lejos de darle las gracias a Dios porque nos ha estado guardando en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena, tal vez no con las comodidades que estés acostumbrado, tal vez no con las cosas materiales que deseas, tal vez no con el trabajo que tal vez perdiste o con o el negocio que perdiste, pero estás aquí, estás vivo, sigues en pie, y detrás de todo esto hay un propósito. Sin embargo, muchos cristianos, tristemente, lejos de ser agradecidos con Dios, le reclaman y creen que se lo merecen, creen que merecen que Dios tenga misericordia de ellos. Y saben que cuando tú crees que te mereces las cosas, ahí hay un grave problema de soberbia. Y ya vimos que la soberbia es un pecado grave, un pecado que trae grandes consecuencias, no solo a tu vida, sino también a los que te rodean. Aarón y María tuvieron soberbia y se frenó el propósito de Dios por un tiempo durante 7 días en la vida de todo el pueblo. Se frenaron las promesas de Dios por la soberbia que manifestaron Aarón y María. Vemos también que el rey Usías
tuvo soberbia haciendo cosas que no le tocaban hacer a él, y las consecuencias fueron también muy graves, porque él fue aislado en una casa y tuvieron que poner a su hijo en su lugar mientras él pues estaba aislado. Entonces vemos que todos hemos pecado, y si tú crees que eres muy bueno, yo creo que ahí hay un pecado de soberbia. Y yo les voy a platicar tantito de mi vida, y para que entiendan por qué amo tanto a Dios. Hace muchos años yo intenté robarle la gloria a Dios. Yo me creía muy buena y creía que las cosas que yo hacía era porque era yo muy buena y que yo me merecía las cosas. En aquella época yo fluía mucho en visiones, Dios me daba muchas visiones, y yo me acuerdo que yo pensé que solo tenía, cuando me di cuenta, cuando Dios me hizo ver mi pecado, que era soberbia, pero era más que soberbia. Yo ahí realmente creí que era especial por tener esas visiones, por cómo Dios me hablaba, y ¿saben qué? Se me subió, pero me sentí la última Coca-Cola del desierto. Cuando me di cuenta que no solo era soberbia, sino que había intentado robarle la gloria a Dios, porque puedes intentarlo, pero nadie se la puede robar, porque a final de cuentas es el Dios del universo, ¿no? Pero yo intenté robársela pensando que las cosas que yo había hecho, que había logrado, era porque me creía muy buena, era por mis méritos. Y cuando yo me di cuenta que le había intentado robar la gloria a Dios, yo ahí caí en una depresión muy fuerte. Tenía yo tanto miedo. Me acuerdo que durante 3 meses dejé de buscarlo como lo buscaba antes, dejé de leer la Biblia porque tenía miedo de estar otra vez tan cerca de Él. Y eso fue cuando fuimos varias pastoras a un retiro, a un congreso de mujeres en San Luis Potosí. Y ahí me acuerdo que me abrí con una hermana que Dios usaba grandemente en profecía y cosas así. Y yo le abrí mi corazón, y cuando le dije que ahí yo no sabía que le había robado la gloria a Dios, yo pensé que solo era soberbia. Cuando ella me dijo, ¿con que le robaste la gloria al Señor? Yo dije, cuando oí esas palabras, yo dije, ¿qué es lo que hice? Para mí era el pecado más grande que alguien hubiera podido hacer, porque tú puedes robar, puedes incluso matar a alguien, pero es aquí a nivel de cancha, como dice mi marido, ¿no? Es aquí entre nosotros. Pero ya meterte con Dios, ya tratar de robarle a Él la gloria, para mí en esos momentos, y lo sigo creyendo, es el peor pecado que alguien puede cometer. Y cuando yo oí eso, yo me derrumbé, yo dije, este pecado yo no me lo puedo perdonar. En ese momento yo quería que Dios me llevara con Él, porque no me podía yo perdonar a mí misma por lo que yo había hecho en contra de Dios. Y me acuerdo que estaba yo orando con Él y diciéndole, Señor, de veras no merezco nada, no merezco que me perdones, no merezco ni siquiera que me voltees a ver. Pero ahí pasó después algo tremendo. Dios usó a las hermanas, a las esposas de pastores que iban conmigo, oraron por mí y fui liberada. Y a partir de ahí, mi vida cambió, porque Dios a mí me perdonó mucho. El peor pecado que puedes cometer es tratar de robarle la gloria a Dios, y yo cometí ese pecado. Y Dios a mí me lo perdonó. Ahí fui ministrada. Me acuerdo que ellas me abrazaron. El Señor me habló, me dijo, yo ya te perdoné, levántate, sigue adelante. Y a partir de ahí yo retomé otra vez esa comunión con el Señor. Y saben, hay un texto que les quiero leer para que entiendan más todo esto. Vayan a Lucas capítulo 7,
porque aquí habla de una mujer pecadora. Obviamente se entiende que era una mujer prostituta, ¿no? Sin embargo, yo quiero que nos identifiquemos de alguna manera con el pecado que tú hayas hecho, no importa cuál. Pero yo me identifico con esta mujer y van a entender por qué. Dice Lucas 7, vamos a leer el versículo 36 al 39, y dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y luego vemos que Jesús, conociendo lo que este fariseo estaba pensando, le narra una historia de dos deudores, donde uno le debía más, el otro menos, y a final de cuentas le dice: a los dos se les perdonó la deuda. ¿Quién crees que va a estar más agradecido por haberle perdonado la deuda? Y dijo: no, pues al que se le perdonó mucho, ¿no? Y luego dice el verso 44, y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los he enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Por qué amo tanto a Dios? Porque me ha perdonado un pecado que, la verdad, yo sé que la Biblia no dice que es el pecado imperdonable, pero es un pecado grave tratar de robarle la gloria a Dios. Y yo cometí ese pecado y Dios me perdonó. Y cuando yo me sentí perdonada por Él, fue cuando caí de rodillas al suelo y le di las gracias. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que una y otra vez nos perdona y nos da nuevas oportunidades, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y yo quiero que hoy te des cuenta que estamos aislados, sí, porque nos parecemos a los leprosos. Hay pecado en nuestras vidas. Y es un tiempo en el que Dios permite que lo volteemos a ver a Él, que nos demos cuenta de lo grande y majestuoso que es, que Él está por encima de todo, y que bien haríamos en darle las gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, que reconozcamos en qué le hemos fallado. Tal vez tu pecado se parece al que yo cometí. Tal vez tú te crees muy bueno y crees que lo que tienes o lo que haces o lo que eres es por tu propio esfuerzo. Déjame decirte que al pensar de esa manera le estás tratando de robar la gloria a Dios, porque por gracia es todo lo que tenemos, somos y hacemos. Entonces, ve pensando bien si es momento de arrepentirnos genuinamente para que esa lepra espiritual se quite de nuestros corazones. Por último, quiero que veamos cómo en 1 de Tesalonicenses 5:18 nos dice la Biblia: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
dar gracias en todo. Yo sé que ahorita muchos le están sufriendo de manera económica. Tal vez no tengas la abundancia que tenías antes, pero quiero ilustrar esto. ¿Se acuerdan cuando Jesús multiplicó los panes y los peces? Es impresionante ver cómo era bien poco comparado con lo que Dios hizo al multiplicar esos 2 panes y esos 5 panes y esos 2 peces. Pero vayamos a a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, verso 11. Yo creo que ya te sabes la historia, pero bueno, se las cuento rápidamente. Muchos siguieron a Jesús. En número dicen que fueron 5,000 varones, pero unos dicen que fueron en total, considerando mujeres y niños, como 17,000. Otros dicen que como 20,000. El punto es que son mucho más que 5,000 personas. Por lo menos si tenían esposa, ya son otros 5, ¿no? Entonces eran muchas más personas las que estaban ahí escuchando a Jesús. Ya estaba atardeciendo. Y entonces Jesús, para probar a sus discípulos, les dijo, pues denles, los discípulos llegan y le dicen a Jesús, despide ya esta grande multitud, porque pues para que vayan a ver a dónde comen, a ver a dónde pueden refugiarse, ¿no? Y él les dijo, pues denle de comer ustedes. Y ellos, ¿qué? O sea, qué loquera, ¿no? Y tal vez hoy te encuentras así. Tal vez tú eres el padre o la madre de familia que tiene que sostener a tus hijos. Y Dios te dice, pues dales de comer. Y tú dices, pues sí, ¿con qué? Si no tengo con qué. Y entonces llega Andrés con un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Y esto nos habla de su lunch que tenía, que su mamá tal vez le preparó para dárselo, ¿no? Y él lo pone en las manos de Jesús. Y vemos que, vean lo que dice el verso 11. Dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Jesús, si tú complementas esto con los otros evangelios, porque vienen los 4 evangelios, esta anécdota, esta historia que fue real, vemos que Jesús ora al Padre y entonces fue que se multiplicó y después de dar las gracias y entonces se multiplicaron los alimentos. Quiero que analices 2 palabras muy importantes. Hay una palabra muy pequeña que cierra las puertas al enemigo para que no te siga esclavizando, para que no te siga afligiendo. Y esa palabra es perdón. El pedir perdón le cierra las puertas al enemigo. Pero hay otra palabra muy pequeña que abre las puertas para que Dios pueda multiplicar lo que tengas. Y esa es la palabra gracias. Jesús, antes de que se multiplicaran los peces y los panes, dio gracias, le dio gracias a Dios, al Padre, por esos 2 peces y esos 5 panes que tenían. Y entonces fue que Dios pudo multiplicarlo. Entonces hoy bien haríamos, en vez de quejarnos, en vez de reclamarle al Señor, decirle, Señor, gracias por estos frijolitos que tengo para comer, por este arrocito, por estas tortillas. Gracias por lo que tengo, con un corazón sincero, con un corazón realmente agradecido. Y vas a ver que Dios va a poder multiplicar esa comida y vas a poder alimentar a tu familia. Y bueno, con esto terminamos esta lección. Y yo quiero que hoy analicemos realmente qué es lo que hay en nuestro corazón. Porque la verdad es que sí hay lepra espiritual en el pueblo de Dios.
Sí hay esa tremenda lepra que nos falta ser más agradecidos con Él. Nos falta humillarnos delante de Él, pedirle perdón y decirle: Señor, gracias porque siempre has estado ahí. Gracias porque nunca nos has dejado. Gracias porque nos has perdonado tanto. Gracias porque una y otra vez te fallamos y nos sigues perdonando y nos sigues dando otra oportunidad. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor, gracias. Gracias por perdonarme tanto. Gracias porque en tu misericordia me permites seguir haciendo tu obra. Dile gracias por tus hijos, dale gracias por tus hijos, porque tienes techo, porque tienes aunque sea algo para comer, porque tienes al Señor y ese es el tesoro más grande que tenemos. Gracias, Señor, porque me has perdonado mucho. Gracias porque nunca me has dejado y ahí estás, siendo fiel. Aunque nosotros muchas veces no lo seamos. Gracias, Jesús. Y hoy te decimos que te amamos por toda esa fidelidad que tú has mostrado en nuestras vidas. Gracias, Jesús, por tu misericordia. Gracias por tanto amor derramado sobre nuestras vidas. Y Padre Celestial, permite ahora que nosotros podamos extender ese amor que tú nos has tenido a nosotros hacia los demás. Gracias y en tu nombre oramos. Amén. Y yo quiero pedirte también, si tú es la primera vez que tú escuchas una conferencia así y tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, yo te invito a que hagas también esta oración junto conmigo. Y ahí donde estás, dile: Padre Celestial, gracias porque mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para pagar un castigo que yo me merecía por pecador. Hoy te pido perdón por todos mis pecados, tú los conoces. Y quiero que tú entres a mi vida, que seas el Señor de mi vida, que seas mi capitán, que me dirijas, que me traigas paz, que me traigas consuelo, fortaleza en medio de esta obscuridad en la que me encuentro. Jesús, te necesito y hoy te pido que entres a mi vida y te doy las gracias y en tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Gracias por estar con nosotros y bueno, yo te pido que sigas reflexionando sobre esta lepra espiritual que podemos llegar a tener todos. Y es tiempo de humillarnos delante de Dios, reconociendo que Él nos ha perdonado mucho y ser agradecidos para así poderle amar. Los que mucho le aman más fácil pueden ser agradecidos porque Dios les ha perdonado mucho. Que Dios los bendiga y nos vemos para la próxima.